Ya muchachos, quedamos aquí en la mañana. Voy a empezar a dejar entrar nomás. Para que avancemos un poquito con la presentación, que son muchas. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de el neumático apropiado. Entonces, para seleccionar el neumático, yo les hablaba de, había un elemento matemático que nosotros utilizábamos que se llama el TKPH, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos que seleccionar ya los neumáticos que son utilizables para nuestro equipo, ya debemos primero pasar por esa serie de categorías que aparecen en la presentación y que establecer cuáles son los dibujos, las profundidades. No voy a entrar mucho en detalle en eso porque se nos escapa también al ámbito de la minería, ¿ya? Pero lo que nosotros debemos saber como ingeniero es cuándo el poder cambiar un equipo, cuándo el poder establecer que un equipo, me refiero a un neumático, está en condiciones adecuadas para ser dado de baja, ya cumplió, o simplemente no ha cumplido, y si no ha cumplido, cuáles son las razones por qué no ha cumplido, ¿ya? Entonces, hablábamos del TKPH en la mañana, que era la multiplicación del promedio de carga por el promedio de velocidad. Y acá vienen unas claves. ¿Cómo establecemos cuál es el promedio de carga? Ya, nosotros vamos a establecer el promedio de carga o el cálculo del TKPH para el neumático con la peor condición cuando el camión se encuentre vacío y cuando el neumático con la peor condición cuando el camión se encuentre con carga. Me explico. Yo creo que el otro día les pregunté, no sé si fue el viernes o la semana pasada, ¿ya? Y le dije, ¿cuál es el neumático que más sufre? ¿Ya? Los neumáticos que más sufren son los delanteros. Y les explico. Cuando tengo un equipo, ese equipo puede tener 300 toneladas, ¿ya? Si el equipo está vacío, al estar el equipo vacío, estas 300 toneladas se distribuyen. Se distribuyen en un 50% atrás y en un 50% adelante. Entonces, si yo esas 350 toneladas, por dar el valor inventado, ya la distribuyo en los 4 neumáticos traseros o en los 2 delanteros, al final los neumáticos delanteros son los que más sufren porque voy a recibir las 175, a ver, 350, 120, 120 a ver, 175, ya, y eso lo dividir por 2 y eso es lo que va a sufrir cada neumático. Tiene que haber hecho un número cerrado para que sea más fácil. En cambio atrás se van a distribuir entre 4, lo que va a hacer que va a tener menos carga por neumático. Eso ocurre cuando el camión está vacío, pero cuando el camión se carga, ya la distribución de peso también varía. Generalmente está entre un 65% atrás, 35% adelante. Todo depende de cómo haya sido la distribución que se ha realizado. ¿Ya? ¿Y eso para qué se utiliza? Se utiliza para sacar ese valor. Ese valor. ¿Ya? ¿Cuánto es la carga única del camión vacío y cuánto es la carga única, o sea, del neumático que resiste cuando está vacío, el neumático que resiste cuando se encuentra cargado? Entonces, vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la multiplicación por el promedio de velocidad. Y aquí, en el promedio de velocidad, muchachos, uno puede decir, voy en un tramo recto, voy en un tramo en subida, voy en un tramo en bajada, ¿ya? Cuando hablamos del promedio de velocidad, generalmente nosotros vamos a tomar el trayecto total, ¿ya? Y lo vamos a dividir por el tiempo total, ¿ya? Y con eso vamos a sacar nuestros datos que andamos buscando de velocidad. ¿Por qué? Primero porque cuando nosotros, todos los equipos de transporte, ya generalmente, usan o utilizan un ciclo de trabajo. ¿En qué consiste ese ciclo de trabajo?
desde que sale hasta que regresa al mismo punto, ¿ya? Pero no todo el tiempo el camión está moviéndose a una diferente velocidad. Puede ir en la horizontal, puede ir en la vertical, pero también el camión está detenido en algún momento. Puede estar detenido en la zona de carga, puede estar detenido en la zona de descarga, ¿ya? O puede estar haciendo una cola para alguna otra cosa. Entonces, al final tenemos un tiempo de ciclo, y ese tiempo de ciclo es el que nosotros vamos a utilizar para determinar la velocidad promedio. ¿Ya? Tenemos el tiempo de ciclo y tenemos la distancia que se recorrió en ese tiempo de ciclo. Y con eso vamos a sacar nuestro... perdón, es al revés, son los kilómetros sobre el tiempo. ¿Ya? Ahora, ese tiempo de ciclo generalmente nosotros lo medimos en minutos, tenemos que llevarlo a horas. ¿Ya? Muchachos, me interrumpen si alguna cosa no queda clara. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? En algunos equipos, por ejemplo, en un cargador frontal, el cargador frontal tiene 4 neumáticos, no tiene 6 neumáticos, como en el caso de los camiones. ¿Ya? Entonces, generalmente en el cargador frontal, los neumáticos que más sufren ya son los delanteros. ¿Ya? ¿Cómo se infla? Bueno, cada uno de estos puntos que estoy pasando aquí son los 14 puntos que yo les mencionaba que estaban aquí. ¿Ya? Son los 14 factores que influyen en que el neumático dure o no dure. ¿Ya? Entonces, voy a tocar algunos puntitos solamente, el resto lo van a tener que leer. ¿Ya? Y van a hacer las consultas correspondientes. ¿Ya? La influencia del operador es uno de los factores importantes y relevantes porque depende de cómo maneje, es que cómo me van a quedar los neumáticos. Eso es fundamental. Tenemos el trazado de las pistas. Ya les mencioné la zona de curva, el ancho, la comba, el pretil. Ya. Una cosa relevante o importante, ya, Diego, ¿tienes audio? Sí, profe. ¿Qué es lo que es el pretil de seguridad? ¿O para qué se usa el pretil de seguridad? De nuevo, por favor, que se me quedó pegado justo cuando hice la pregunta. Ya, ¿qué es lo que es el pretil de seguridad? ¿Pretil o perfil? Pretil, tal cual. Pretil de seguridad. Aquí es lo que se llama pretil de seguridad. Si alguien en el curso sabe, No veo, o sea, nunca había escuchado esa palabra tampoco, así que no por qué ya. Con las Alonso, barreras. las barreras. Ya, perfecto. Esas barreras generalmente se hacen de roca. ¿Ya? O sea, se construye una separación entre un lugar que a la cual yo no debería entrar. ¿Ya? Entonces, cuando yo dejo caer arena en la playa, esa arena empieza a hacer un castillito. ¿Ya? Ahora, si la arena está seca, la arena va a caer. ¿Y va a caer en qué ángulo? Tú mismo, Diego. el ángulo de derrumbe de ese usted. ¿Sí? De reposo, digamos. 37 grados. 36,7 grados. Sí, 37 grados. ¿Ya? Entonces, si tú quieres construir un pretil, ya yo voy a asumir que son 37 grados. Entonces, la altura del pretil está medido como 3/4 de la altura del neumático. ¿Ya? ¿Y cuánto mide un neumático? 4 metros, había dicho. 4 metros. ¿Y 3/4 son? 3. 3. Entonces, más o menos, una altura de pretil debería ser de 3 metros, aproximadamente. ¿Ya? En altura. Ahora, en la base, si yo tengo 3 metros en altura y tengo los 37 grados de ángulo de reposo, ¿cuánto debería ser la base? ¿O cómo la podría calcular? El 0%. Claro, ahí aplico funciones trigonométricas, ¿cierto? Aplico los 37, ya y empiezo a ver
si tengo la altura, empiezo a sacar triángulos, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros podemos usar el pretil? ¿Qué función podría tener el pretil? En hartos lugares dentro de la faena minera. César, dame un ejemplo. ¿Dónde podríamos usar un pretil? Los casos que evita o dónde podríamos usarlo. ¿Dónde usarlo? Para que el camión no se salga del camino. Perfecto. Ya, O para que una roca no caiga también para el otro. Perfecto, al otro banco. Muy bien. Entonces, para que un camión no se salga del camino, significa que al ancho del camino tengo que agregarle un pretil, ¿cierto? Sí, pues, para el Ya. borde. Al borde o al otro lado para contener una roca que venga desde arriba. Depende si le puedo hacer canaleta o le puedo hacer un borde. Ya, no importa cualquiera de los dos lados. Entonces, ¿qué significa? Que una vez que tú tengas el ancho del camino, vas a tener que sumarle la base del pretil para obtener el ancho real. ¿Ya? Esa es una cosa. ¿Dónde más se puede usar un pretil? Puede ser en el agua, ¿no? O sea, para algo de agua, Ya. lluvia, no sé, algo así se me ocurre. Sí, como contención de agua lluvia. Ya, pero vamos a usarlo, el pretil se va a usar generalmente también cuando el camión va a descargar en un botadero. El camión se aculata y lo que hace, tiene un pretil que me está marcando, me está indicando hasta dónde puedo aculatarme. Ya, ese es otro pretil que se usa, que se utiliza, ¿ya? Donde generalmente el camión no es que golpee el pretil, pero llega hasta ahí. Esa es la definición, ¿ya? Entonces, tenemos dos lugares donde... Te escucho. Entonces en descarga se usa también. En descarga en botaderos, Ya. Profe, y el ancho real es ancho camino más pretil, entonces. generalmente, sí. Ya. ¿Ya? Entonces, En ambos casos, el neumático está en contacto con ese pretil. ¿Ya? Y si no se mantienen los pretiles en forma adecuada, ya lo que puedo hacer es un daño al neumático. Ahí le toqué el corte, pinchazo, desgarre, cualquiera de ellos, ¿ya? Bueno, esto que estoy pasando así son los 14 puntos que le indicaba de cómo hacer que el neumático dure más o menos. Entonces, vamos al siguiente punto. El TKPH, ya que es un índice que me indica si yo rompo o no rompo la garantía, ya si el neumático se... y no es solamente que yo rompo o no rompo la garantía, ya, sino que el TKPH es un índice que me indica que el neumático no se destruya por el concepto de sobrecalentamiento o destrucción de capas. ¿Ya? Eso también me está indicando el TKPH. Entonces, hay dos elementos que se usan para corregir el TKPH. Hay una corrección de TKPH. Esos elementos de corrección de TKPH son la temperatura y la distancia. Y aparecen dos tablas que ustedes pueden sacar del manual de no Goodyear, de Michelin, ¿ya? Y en ese manual ya les van a aparecer las tablas de correcciones K1 y K2. El K1 va a ser la corrección por temperatura y el K2 por distancia. Voy a avanzar un poquito más. Ya. Yo le hablé hace un rato de las cadenas, no le hablé de la espuma. También se usa en neumáticos ya el concepto de la espuma. La espuma es que generalmente a veces los neumáticos de tractores de agricultura, en el campo, los rellenan con espuma en vez de aire. ¿Ya? Tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. En minería se ha hecho muy poco en cuanto a eso, pero en la pequeña minería a veces se usa. ¿Ya? El caso de las cadenas, les comenté
no solamente el concepto de montar una cadena, sino que está el concepto de cuánto cuesta una cadena y el concepto de que hago todo el trayecto más lento, ¿ya? El caso de la zapata es como el caso de los tanques, ¿ya? Ya. Y aquí vamos a hacer una cosa muy importante. Este es un ejemplo, creo yo. A nivel mundial, cuando hay un boom de, llamemos así, un boom de explotaciones mineras, ya porque los commodities subieron, automáticamente todo el mundo empieza a usar más camiones. Si se usan más camiones, ¿qué es lo que ocurre? Faltan neumáticos a nivel mundial, ¿ya? Y si faltan neumáticos a nivel mundial, tenemos que tratar de batirnos con lo que tenemos, ¿ya? Y eso que digo con lo que tenemos significa que tenemos que tratar de hacer rendir estos elementos que agregan valor al negocio ya lo más posible. Entonces, cada una de esas líneas o grupos ya son los que son responsables de la mantención de los equipos. ¿Ya? Voy a tomar algunos nomás. Por ejemplo, en una faena minera, los encargados de operaciones ya son encargados de realizar los perfiles de las pistas. Perfiles se refiere, cuando hablo de perfil, hablo de pendientes, ¿cierto? Ya, longitud, ancho, curvas, radios, pendientes. Eso es un perfil de la pista, ¿ya? También en operaciones son los culpables o beneficiarios, llamémoslo así, de la carga promedio que se utiliza, ¿ya? También en operaciones, en este caso el chofer o dispatch, ya me está indicando la velocidad promedio, ¿ya? Con eso yo puedo calcular un TKPH operacional. También en operaciones están encargados de las operaciones de mantención de pista, ¿ya? Tanto en la zona de carga como en la zona de descarga, de la limpieza y del riego. Y aquí voy a tomar un punto y a lo mejor me voy a escapar un poquito. Ya, cuando hablo de riego, ya, César, ¿a qué se refiere? En riego de las pistas. ¿Cómo despejarla? No, riego, no limpieza, riego de las pistas de rodado. ¿Cuál es la función? ¿Por qué regamos una pista en una faena minera? ¿Para ablandar la tierra? Todo lo contrario. Ya. A ver, ¿quién te puede ayudar? José. Sí. ¿Por qué se te ocurre que puedo regar la pista? No sé, tomando como por ejemplo cuando alguien usa cemento, alguien la moja para que se agriete menos y dure más. Un ejemplo, Ya. cuando yo veo el cemento trabajando en tierra, la riegan tanto para que no se levante polvo y se apriete después con el peso. La primera clave es por el efecto de la polución. ¿Ya? Las pintas no son de hormigón ni concreto, son en roca. ¿Ya? Entonces, José nos dio la primera clave. El riego de las pistas es por el concepto de la polución. Pero hay un segundo concepto que está escondido en esto. ¿Ya? Alonso, ¿cuál sería? Relacionado con neumáticos. Alonso, ¿tienes audio? Oh, se me perdió el Alonso. Ya, le pregunto a Stephanie. Stephanie, ¿cuál tú crees que sería el segundo concepto del riego de las pistas? Para bajarle la temperatura. Correctísimo, ¿ya? Entonces, hay dos cosas que nosotros utilizamos al regar las pistas. Para bajar la temperatura ambiente sobre la pista, donde circula el neumático, ¿ya? Y lo otro es para mitigar el efecto de la polución. ¿Ya? Ahora,
hay riegos que se usan en las faenas mineras ya en forma de tablero de ajedrez. ¿Qué significa? Avanzo una cierta cantidad de metros y dejo de regar. Y por la pista contraria, riego en la parte que no se ha regado, ¿ya? Para no hacer un riego continuo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un concepto que se llama la tasa de evaporación. Cuando la tasa de evaporación es muy alta, se hace un riego continuo, no se alcanza a llegar a un cierto punto cuando ya se evaporó el agua que yo ya regué, ¿ya? Ahora, esto no es agua pura, sino que viene agua con algún otro tipo de, una sal, por ejemplo, bichufita, o algún otro elemento que hace que esto no se evapore en forma tan rápida, ¿ya? Eso por el lado de operaciones. Vámonos al lado de mantención. ¿Y qué tiene que ver la gente de mantención con los neumáticos? Cuando existe una mala mantención en el equipo, por ejemplo, la suspensión y la alineación están malas, ya lo que estoy haciendo es producir un desgaste en el neumático en forma no pareja, ¿ya? Entonces, eso es mantención de equipos que son correlativos a los que usan neumáticos. Ahora, propiamente existe mantención de los neumáticos, y la mantención de los neumáticos está dada por la medición y presión de control, ¿ya? La inspección, la rotación de esos mismos neumáticos dentro del mismo equipo, y una cosa muy importante que corre para todos los responsables aquí, siempre debo capacitar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos después? Tenemos equipos, ¿ya? ¿Y a qué se refiere equipos? Claro, porque puedo tener un equipo Caterpillar, ya que me sugiere usar tal tipo de neumático y estoy usando otro neumático, ya que no involucra ese equipo. Si el equipo es mecánico o eléctrico, usan diferentes tipos de neumáticos, en algunos casos, ya. Si hay equipos que son cuánta carga le estoy echando al camión. Ya hay una regla de oro que dice lo siguiente, que uno puede cargar un camión por una sola vez en el turno solamente con un 10% extra de carga. Por ejemplo, si el camión tiene 200 toneladas, ya, yo puedo cargarlo una vez con 220, pero ya no puedo sobrecargarlo nuevamente con 220. Máximo 10%. ¿Ya? Porque si no, destruyo el neumático. Acuérdense que el neumático, yo puedo calcular un TKPH instantáneo, que velocidad toneladas por kilómetro por hora, y si me estoy pasando en ese peso, ya ustedes pueden imaginar. Bueno, después toca la parte de la compra de equipo. En este caso, la compra de neumáticos. Si el tipo de marca, si los neumáticos están gemelados o no están gemelados, de qué tipo son, E1, E4, E2, etcétera, son L1, L4, L5, ya el diseño, la construcción, el compuesto con que están hechos, si están para un terreno que es muy abrasivo porque la roca en sí es abrasiva, ya, etcétera. Y acá está el ejemplo de las operaciones con fotografía. Ya acá se puede apreciar que, no se ve muy bien, pero los neumáticos cuando están tocando este pretil que viene por el lado, ya, o si hay roca suelta, si esa roca, si un neumático pasa por ese tipo de roca, si está bien mantenido, o si está excesivamente mojado, como es aquí, en esta zona, ya. Les puedo dar el ejemplo en Brasil. En Brasil, durante los meses de noviembre, diciembre y enero, en Minas Gerais, tienen una pluviosidad de 3 metros. ¿Ya? Significa que llueven todos los días. Y uno ve el rajo todo agrietado. Y existe un concepto de mantención de pista que no deja de ser menor. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué ocurre cuando tengo un peralte muy extendido? ¿Ya? Entonces, ¿a qué velocidad me debo mover? Ya si se ocurre en una curva ese tipo de peralte. Esta es la camber o comba también se conoce. ¿Ya? El camber es la pendiente que existe desde el centro del eje del camino hacia la orilla. ¿Ya?
Acuérdense que en su trayecto, en su proyecto del laboratorio, ustedes como parte ya final van a tener que dibujar el camber, ¿ya? Una cosa o recomendación cuando uno hace camino, si no son caminos que sean completamente necesarios, por ejemplo, quiere llegar de un punto a otro con un camino, con un camión minero, ya yo puedo decir, hoy tengo que hacer un camino de 60 metros de ancho, 45 metros de ancho, en alta cordillera es muy caro. Ya, generalmente se hace con una pista donde el camión va a circular en un sentido y si se toca con otro camión, ese otro camión va a tener que esperar a un lado en una especie de estocada, llamémoslo así. Ya. Ya, aquí voy a hablar otros dos conceptos. ¿Ya? Gonzalo, cuando un camión sube en pendiente, como aparece aquí, ¿ya? Y el camión está sobrecargado, ¿qué tú puedes apreciar del dibujo? O sea, el que va a ir perdiendo toda su carga. O claro, de a poco. se va a ir cayendo la carga porque el camión va subiendo el ángulo y va cayendo la carga. Y ahí se va viendo, ¿cierto? ¿Ya? Yes. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasó eso en minería? A alguien se le ocurrió, oye, ¿y por qué no cambiamos las tolvas? Porque las tolvas son de acero, y inventaron y trajeron unas tolvas que se llaman tolvas light, que hicieron unas tolvas de un poliuretano de alta densidad, ¿ya? Y en vez de tener una tolva de acero, le pusieron una tolva más liviana y cargaron más el camión, ¿ya? Pero seguía cayéndose el material, y alguien dijo, alarguémosle una cola, ¿ya? Y le inventaron la famosa cola de pato, ¿ya? Donde acá le pusieron una cola larga, ya, a la tolva, para que no se produjera este derrame. Y al final cargaban el camión no solamente hasta acá, sino que lo cargaban hasta la cola, ¿ya? Pero, bueno, son defectos que se producen en la faena minera, ¿ya? Otra cosa importante, yo creo que se los mencioné, la máxima pendiente a la cual puede trabajar un camión de alto tonelaje en minería no supera el 12%, ¿ya? Y acá ya vienen cálculos, ya empezamos a trabajar con números, ¿ya? Entonces, miren cómo este es un camión 793C, Caterpillar, ¿ya? Donde nosotros vamos a tomar estos porcentajes que aparecen acá, y estos porcentajes que aparecen acá. Cuando el camión está vacío, ya la distribución de peso entre ambos equipos, entre ambos ejes, ya es 46,9 adelante y 53,1 atrás. Ese 53,1 atrás de porcentaje, yo lo tengo que dividir por sus 4 ruedas, ¿ya? Y el otro, tomo el peso total, saco el 46 y lo divido por 2, me va a dar el porcentaje total del neumático. Faltó el dato del valor completo del neumático. Ya. Perdón, completo del camión. Ahora, el camión cuando está con carga, se divide 33,3 adelante, ya, y 66,7 atrás. Entonces, ese 66,7 en este caso equivalen a 247 toneladas. Y esas las divido en 4 neumáticos. Me da la carga por neumático en el eje trasero. ¿Ya? Y acá me da la carga por neumático en el eje delantero. En ambos casos, ya, no en ambos casos. No, en el caso 2 no. Cuando el camión está vacío, ya, la condición más mala se obtiene en el neumático delantero. Porque eso es lo que tiene que resistir cada neumático. Atrás resiste 20. Y en el caso con el camión cargado, ya tengo que la condición más mala, en este caso, es el neumático trasero. Ya, 61,97. Este es un ejemplo numérico nomás, ¿ya? En la realidad siempre se da que los neumáticos delanteros son los que más sufren. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene la velocidad promedio? Ya, en este caso,
creo que hay un monito, ya, va desde la pala, ¿cierto? Y voy a botar al chancador, al botadero. Entonces el camión va y regresa, ¿ya? Y la distancia de ciclo es para allá y para acá, ida y vuelta, ¿ya? Y el tiempo de ciclo es el tiempo total, no el tiempo solamente cuando se está moviendo, sino que el tiempo también cuando está el camión en descanso, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Los tiempos estáticos, que son los tiempos de carga y los tiempos de cola, ¿ya? Acá tenemos los tiempos que se está moviendo, ya por eso se llama tiempo dinámico, y ahí finalmente el último tiempo estático es el tiempo de descarga, ¿ya? Y la velocidad promedio es la distancia total dividido por la duración del ciclo en horas. Entonces, ¿cómo es el TKPH operacional? ¿Cómo se calcula? El promedio de la carga, ¿ya? Multiplicado por la velocidad promedio, lo que estábamos conversando. ¿Alguien quería preguntar, Gonzalo? Profesor, yo, Diego. es que con la ecuación anterior, o sea, se da a entender que la velocidad que agarra el camión cargado y descargado es la misma. No necesariamente. La velocidad promedio, me voy a devolver anterior. Ya. La velocidad promedio no es. La velocidad promedio es el promedio de todas las velocidades, incluyendo cuando está vacío, está detenido. Llamémoslo así. ¿Ya? Pero no es la misma velocidad. ¿Ya? Tú puedes hacer un análisis de TKPH en el retorno, tú puedes hacer un análisis de TKPH en el cargado subiendo, el horizontal subiendo. Generalmente son 6 velocidades diferentes. ¿Ya? Lo que ocurre es que para el TKPH no puedo usar las 6 velocidades diferentes. Ya generalmente el TKPH operacional toma el promedio de velocidades, ¿ya? Que incluye las detenciones. Profe, y ¿Ya? eso se ve entonces también en el tiempo que recorre, ¿o no? O sea, si va Sí, descargado se va a demorar menos. sí, exactamente hay una correlación entre con la carga y la velocidad. Ya, acá hay otro ejemplo que ocurre en la zona de carga. Miren, acá en la foto de la mano izquierda ya tenemos un equipo cargador frontal, ¿cierto? Que está cargando un camión. Generalmente los cargadores frontales usan entre 5 a 7 paladas para llenar un camión. Pero miren lo que hay en el piso, en la rueda delantera del cargador. Una tremenda roca. Entonces, si alguien pasa por ahí, voy a dañar el equipo. Esto se salió esa foto, no sé de qué lugar salió, pero tengo una pala de cables que está cargando un camión. Ya, fíjense que la pala de cables tiene ese nombre, ¿por qué? Porque usa cables en el balde y usa un cable de corriente eléctrico que alimenta esa pala. ¿Ya? Pero estoy echando la baldada, ¿y qué pasa con gran parte del material? Estoy sobrecargando el equipo y más encima está cayendo material al costado. Entonces, cuando el equipo sale, ese material, ¿qué es lo que hace? Lo pisa. ¿Ya? Entonces, es una mala maniobra. Otra cosa que si se fijan, en la parte de atrás, el camión se metió dentro del banco. ¿Ya? Igual que acá abajo, el camión, la zona del carguío está pero pésima. ¿Ya? Entonces, está lleno de rocas que lo que hacen es dañar ese neumático. Acuérdense que los equipos de camiones no tienen neumáticos para una zona de cortes, tienen neumáticos para una zona de transporte. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un equipo auxiliar que está trabajando con el equipo de cargueo. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa en la zona de descarga? Ahí tenemos un pretil, pues, ¿se acuerdan? Estamos hablando de un pretil, ya, y más encima está más bajo que la mitad, así que está malo. ¿Ya? ¿Cómo se debería hacer o realizar? Esta es una experiencia buena, la que está acá, a la mano izquierda, en la parte inferior, donde el equipo de transporte lo que hace es descargar y el que acomoda el material es el bulldozer, ¿ya? Eso se llama botadero activo, ¿ya? Ahora, si se fijan acá, ambos botaderos que van creciendo tienen los lugares que están bien a mal traer, ¿ya? Ahí no se ve mucho, ¿ya? Pero, ¿cuál es el concepto?
de que cuando están malas las suspensiones de los equipos, obviamente van a castigar más o menos a los neumáticos. ¿Ya? Ya. El control de inflado, no, acuérdense que no es con aire, sino que es con nitrógeno. ¿Ya? Hay siempre inspecciones adelante y a salida de turno. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros tratamos de que no se ocurra. ¿Ya? Cuando nosotros inflamos con aire, ya a veces se va a producir goma quemada y va a quedar acá. Y a veces van a producir microgrietas. ¿Ya? Estos se llaman orrines. Esas microgrietas, ¿qué es lo que pueden producir? Fracturas, y al final puede llegar a producir un estallido de roca. Ya, para el caso de la rotación de neumáticos, generalmente se hace igual que en los vehículos que son que tenemos en nuestras casas, ¿ya? Que se debería hacer una mantención de neumáticos cada cierto tiempo. Esos neumáticos, ustedes deberían alinearlos y rotarlos una vez al año. No creo que alguien lo haga, salvo los clientes que llevan el equipo de mantención. Las mantenciones programadas que tienen los que te venden los autos nuevos, ¿ya? Cada cierto tiempo ellos te dicen, a los tantos kilómetros, una vez al año, le corresponde cambio y rotación de neumáticos. Y de pasada te dicen, tienes que cambiar neumático y te sale tan caro. Ya aquí está el ejemplo de las rotaciones, cómo se cambian. El caso de las reparaciones, y alguien me había preguntado sobre el poner caucho. Claro, en algunos casos se ponen caucho, ¿ya? El caso del control de pista, ya generalmente hay un concepto que cuando va un camión, y este camión está asociado al sistema de despacho, le asocian los movimientos que tiene el camión, la grande faena minera, ya, durante el trayecto, a los baches en el camino. Inmediatamente, si se produce un movimiento en el camión, porque lo detecta uno de los ejes, ya, mandan un equipo auxiliar a ver qué es lo que ocurrió en el lugar. Acá está el promedio de lo mismo, ya el TKPH, el promedio de velocidades por el promedio de carga, ya. Acá está la definición, y acá hay otro ejemplo, igual que el anterior, ya, que se explica qué es lo que es la carga delantera, la trasera, y la delantera y la trasera cuando vienen los equipos con carga, ya. Aquí sí que me dan los datos, me dice, esta es una cosa importante, se me había olvidado. Ya. El camión de por sí pesa. O sea, sin carga, el camión pesa. ¿Ya? Estamos hablando de que un camión puede llegar a pesar hasta 500 toneladas con carga. ¿Ya? Pero, porque el camión propiamente tal pesa. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, el camión vacío está pesando 159 toneladas. ¿Ya? Cuando el camión se encuentra con carga, se coloca el peso del camión vacío más el peso de la carga. ¿Ya? Y ahí distribuimos. Cuando está vacío, acuérdense, era casi 50-50. Bueno, 47-52. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo de 2003. Imagínense, voy a actualizarlo. ¿Ya? De ejemplos de cuando se detectan por el sistema de despacho, ¿ya? O en un pesómetro, que hayan anomalías en el peso. ¿Ya? Y esas anomalías uno las lleva y las calcula. Bueno, acá ustedes les voy a mandar la presentación con otro color, ¿ya? Pero está el cálculo famoso del TKPH por eje, ¿ya? Y además los kilómetros por hora. Y con eso obtiene uno un valor de un TKPH operacional, ¿ya? Y aquí lo tenemos por acá abajo. Y ese TKPH como operacional yo lo tengo que comparar con el TKPH catálogo. Si ese TKPH operacional comparado con el TKPH catálogo, corregido o no corregido, siempre debe ser menor. Si se da el caso que es mayor, estoy cometiendo ya la ruptura de lo que es el concepto de la garantía. ¿Ya? Hay diferentes tipos de daño de neumáticos. ¿Ya? Ahí hay ejemplos de... Dice Ryan, presiones de inflado,
ya de algunos neumáticos. Acá hay un ejemplo de capacidad de carga, ya. Y acá hay, ya estos son tablas ya. Antecedentes, comentario. Ya, y la parte final, yo ya me estoy pasando de curso ya, porque este es una parte del sistema de despacho que ustedes no lo tienen en este curso, ¿ya? Así que aquí yo creo que ya llegamos a buen término. Acá hay un ejemplo numérico. Preguntas, sistema pH, pH. Ya, bueno, les mando todo. Así que ya aquí me voy a quedar, aquí me voy a detener. Ya. Yo en la mañana conversé, José Sánchez, ya, que al TKPH habían 2 correcciones. ¿Cuáles eran ellas? Lo dijo al final de la clase, ¿cierto? Sí, yo no sé si al final, pero lo dije, no me acuerdo. Sí, es que me desconecté justo esa parte porque el internet se me cayó, así que Ah. estaba pensando verlo después. Ya. Entonces, bueno, excusado. Carlos Cifuentes. Creo que uno era la temperatura. Sí, correcto. ¿Ya? ¿Y el otro? De hecho, están los dos puestos en la presentación, si lo están viendo. Y supongo que la velocidad. No, la longitud. La longitud. La longitud del ciclo. ¿Ya? Generalmente para ciclos mayores a 5 kilómetros, yo tengo que corregir. ¿Ya? En otras palabras, tengo que castigar. ¿Ya? Al aumentar el ciclo y al aumentar la temperatura, ¿qué es lo que está pasando con el TKPH? ¿Qué se le ocurre? Estoy aumentando la energía cinética. Al aumentar la energía cinética, ¿qué es lo que estoy aumentando? Estoy aumentando el calor. ¿Ya? Entonces, al final, el TKPH yo lo tengo que castigar. Ya el resultado que uno tiene. ¿Ya? Ahora, si las temperaturas son menores a 38 grados, ya yo no ocurre todo el efecto contrario con la temperatura. Ya estoy disminuyendo la energía cinética. Ya, entonces yo lo se va a beneficiar. ¿Ya? ¿Y en qué caso podría darse eso? Cuando estoy en alta cordillera y estoy trabajando muy temprano en el turno de la mañana o muy tarde en el turno de la noche. ¿Ya? Donde las temperaturas pasan a ser no sobre 38 grados, sino que pueden llegar a ser hasta bajo cero. ¿Ya? Profe, Te escucho. ¿el TKPH no se puede reducir? ¿O es como un kilometraje? El TKPH, ¿en qué sentido reducir? Para que no llegue como al desgaste de la garantía, por ejemplo. Tú lo puedes, el TKPH es un simple número que tú lo puedes manejar. Y ese es el cuento. La idea es que tú que TKPH tú no lo traspases durante tu jornada o tu jornada venidera o tu turno, etc. Ese es el concepto. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Ya. Esta tabla que aparece acá, ya que ustedes, voy a buscar el manual de Michelin y se los voy a enviar, ¿ya? Esta es la tabla del cálculo del K1, ya que es una corrección por longitud. ¿Ya? Entonces el K1 tiene un tope, que es 1.23, ¿ya? O sea, lo más que podría castigar el valor del TKPH es un 23% más por el concepto solamente de los viajes, ¿ya? Y cuando estamos hablando de concepto de viaje, o sea, sobre los 38 kilómetros de recorrido, pero imagínense lo que son 38 kilómetros, ¿ya? Entonces, muchachos, tengo para que lo hagan también, ya, y lo adjuntan a la tarea que les di del neumático, ya. La pregunta es la siguiente: si yo tengo que descender 800 metros en profundidad, ya, y tengo una rampa que está al 8%, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto es la longitud de esa rampa? Ya, ahí le agregan
a la tarea de neumático. ¿Me siguieron con la pregunta, no? Profe, ¿lo puedo repetir, por favor? Ya. Si uno tiene que un rajo, y en el rajo tengo que bajar 800 metros, ya en cota, y tengo una rampa que está bajando por el rajo, que baja un 8% de... La pregunta es, ¿cuánto es la distancia que recorre la rampa? Ya. Tomen la distancia total, ida y vuelta, ¿ya? Eso. Ya, vamos a la siguiente. Esa es la corrección por... también se puede sacar de un gráfico, ¿cierto? Y si se fijan, cuando ya se llega sobre los 40 kilómetros, se establece una pendiente pareja a 1.23, que es el máximo factor de coeficiente de corrección con el cual podríamos ver o castigar el TKPH, ¿ya? Y para el caso de la temperatura, mis disculpas que aparece en color amarillo, ¿ya? Vamos a cambiarle el fondo. Existe una ecuación, ¿ya? Si la temperatura es mayor o igual a 15 grados, ya esa ecuación depende de la velocidad media, ¿ya? De la temperatura ambiente, y acá aparecen los 38 grados, ¿ya? Y acá está la tabla del coeficiente de temperatura, ¿ya? Se puede calcular o se puede sacar por tabla, de cualquiera de las dos formas es viable, ¿ya? Donde tenemos ese coeficiente de temperatura de acuerdo a ese promedio de velocidad, ¿ya? Si lo tengo en millas o lo tengo en kilómetros por hora. Y acá están los factores de corrección de eso. Y el TKPH real, si lo ven en la parte inferior, no, yo lo veo apenas, así, pero espero que ustedes mejor, ¿ya? El TKPH real es la multiplicación del TKPH base multiplicado por el K1 y por el K2. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Ahí están los cálculos de un camión. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya, y les mando la presentación. Y terminamos 140 slides en un blog en 2 horas. Así que, contento. Ya. Quedo pendiente. A ver, ¿cuál es el otro tema pendiente? Hicimos índices operacionales, hicimos neumáticos. ¿Cuál es el otro tema que me quedó, Fernanda? Se me olvidó. La primera ayudantía tenía los 3 conceptos: índices, TKPH y neumático. Ya entonces estamos. TKPH y neumático lo acabamos de ver ahora. ¿Ya? Entonces, ya estaríamos listos para la segunda. Estaríamos listos para la segunda ayudantía. Ya, además, va a faltar la próxima clase de qué vamos a ver, porque esta semana son las pre-presentaciones. Claro. Muchachos, hay algunos conceptos que hoy día los vi ya dentro de la clase de neumáticos, pero también ustedes tienen que ponerlos dentro de su pre-presentación. ¿Ya? Acuérdense que en un momento yo les dije que no necesitaban hacer un camino doble porque el costo es muy grande, ya es más fácil rellenar que cortar. Y lo otro, respetar las pendientes. Eso sí que es fundamental. Independiente del kilometraje que uno tenga que recorrer, respetar las pendientes, eso es lo válido y lo que vale. ¿Ya? Cuéntenme, muchachos, consultas. Estamos en la etapa de consultas. Profesor, tengo una duda Diego. sobre las cadenas que se le ponen a los neumáticos. Ya. Ya, usted dijo que son súper caras, pero esas aguantan ¿cuánto tiempo? No, tienen la vida útil del camión. A menos que entonces igual conviene en relación al claro, con el neumático. Efectivamente conviene, pero a veces ¿qué es lo que ocurre? Como son muy caras, ya, y los tiempos que tú usas cadena es muy poco, a veces tú las arriendas,
generalmente a las mismas empresas de mantención de neumáticos, ellos te rinden la cadena. Te cobran, pero bueno, te sale más barato que comprarla y tener un equipo muerto ahí que no lo voy a usar. Ya entiendo. Pero en alta cordillera, dalo por hecho que tenéis que usarla. O sea, es como un gasto súper que te va a llegar, sí o sí. Ya. Gracias, profe. ¿Qué más, muchachos? César, Profe, Cristóbal. usted acaba de decir que es mejor rellenar que cortar, ¿verdad? Sí, generalmente es más barato rellenar que cortar. Es más barato. Ya. Ya, pero ahí todo depende de las situaciones que se den específicamente en el cerro. Ok. Ya. Claro, en ese sentido, igual ustedes tienen que ver dónde están Directo. emplazados, porque si están en plena cordillera, la roca posiblemente va a ser andesita, muy dura, y los cortes les van a salir muy caros. Ahora, si están en otro lugar, la idea es que también investiguen un poquito dónde están emplazadas sus coordenadas. Igual es como nociones extra del trabajo para saber dónde están haciendo el camino también. Generalmente, a veces un corte puede implicar uso de explosivos. Ahí ya se encarece todo. Si el corte significa uso de una simple pala que está cortando nomás porque es suelo, no hay drama. Ya, pero hay corte y corte. ¿Ya? Como son poquitos, les voy a preguntar de uno. Gonzalo, ¿dudas de la jornada del día de hoy? No, profe, para nada, al contrario. Ya. Diego. Nada. No me escuchó. No, profe, yo César. no. Ya. César. No, profe, todo bien. José. No, profe, ni una duda. Stephanie. No, profe, hasta ahora ninguna. Antonio. No, profe, ninguna hasta ahora. Valerio. No, profe. Bien. Cristóbal. Profe, Carlos. Profe, ninguna, todo bien. Alonso. No, profe. Ya, bien. Entonces, muchachos, les mando los videos y las presentaciones, ya, para que lo tengan, y voy a buscar el manual de Michelin, ya, para entregárselo donde aparecen las tablas y también aparecen casi los mismos ejemplos que tengo yo en la presentación, ¿ya?